Y comienza el segundo viaje de Pablo. El segundo viaje de Pablo empieza como el primero en Antioquía. Pero hemos dejado a Pablo en Jerusalén. Así que lo primero que tiene que hacer es subir a Antioquía. Y desde allí decide hacer un segundo viaje. Pero se encuentran con el primer problemita. El primer problemita es que Bernabé, recordar que Bernabé fue el hombre que tuvo el corazón dispuesto para llamar a Pablo al ministerio cuando Pablo estaba solito en Tarso y no le hacían caso ni las moscas. Pues este hombre manifiesta otra vez el mismo espíritu porque le dice a Pablo: Pablo, vamos a volver a llevar con nosotros a Juan Marcos. Y Pablo, con el carácter amable, cariñoso, simpático y suave que la caracteriza, dice: ¡antes muerto! De este no quiero saber nada. Y Bernabé le dice: pero hombre, mira, mi sobrino, sé que lo metió la pata, ha pedido perdón. ¡Que no quiero saber nada! La discusión llega a tal punto que Pablo y Bernabé disuelven su sociedad misionera. Bernabé confía en que Dios quiere usar a Juan Marcos y decide irse con Juan Marcos otra vez a Chipre a predicar el Evangelio. Y Pablo se une a Silas para su siguiente viaje. Y su siguiente viaje empieza por tierra y lo primero que hace Pablo es visitar su ciudad natal, Tarso. Tarso era una ciudad universitaria en su momento, era una ciudad importante por el saber que acumulaba. Y tiene la peculiaridad de que Tarso, a pesar de estar en Asia, es considerada con el estatus de ciudad con ciudadanía romana. Los nacidos en Tarso se consideraban ciudadanos romanos. Y eso Roma no lo hacía a la ligera. Para ser ciudadano romano lo que tenías que hacer era o nacer en Roma. Pero Roma de vez en cuando quería conceder un honor igual a algunas ciudades, entonces les concedía que los nacidos ahí fueran ciudadanos romanos. Y más adelante veremos que esto es importante. Así que no lo olvidéis. Pablo era ciudadano romano porque había nacido en Tarso. Desde allí visita las iglesias que ya hemos visto: Derbe, Listra, Iconio. Vuelve de nuevo a pasar por las iglesias, confirmarlas en la fe. No abandona aquello que ha sembrado. Y en este viaje se encuentra con Timoteo. Timoteo era un mestizo. No era judío puro. Su mamá era judía, su abuela era judía, pero a la mamá judía le echó el ojo un hombre gentil. No importa, no soy para ser aliado. No. Entonces, la ley dice que la cualidad de judío se adquiere por línea materna también. Pero en el caso de Timoteo, Timoteo no era judío. ¿Por qué no era judío? Porque no estaba circuncidado. No había pasado la ceremonia de circuncisión, le faltaba uno. Contextualmente no es, o sea, no del todo. Seguía siendo judío. Era un judío lo que no estaba circuncidado. Claro, pero eso a los ojos de muchos judíos era una tara. ¿Era qué? Una tara, una falta, un fallo, algo que no le permitía ser perfecto. Vale. Y de pronto nos encontramos aquí con una cosa, que Pablo, el hombre que dice que la gracia es más importante que la ley, decide circuncidar a Timoteo. Pero Pablo, ¿qué habías tomado ese día? ¿No dices que no hace falta que cumplamos con todas las obras de la ley? ¿Por qué le pides a Timoteo que se circuncide? ¿Por qué creéis que fue? Porque la ley no lo judío. Porque
guiar para hacer lo que él dijo, de quedar bien con el pueblo judío. No, no era por quedar bien, era porque el modelo misionero de Pablo era que su primer trabajo evangelizador, ¿dónde se realizaba? En las sinagogas. ¿Iba a poder Timoteo entrar a las sinagogas si no estaba circuncido? Difícilmente. No lo iban a considerar digno de entrar y de hablar en las sinagogas. Así que Pablo lo que es práctico. ¿Pero él le había dicho a Pedro que no obliga a circuncidar? Sí, ¿cómo? Perdón. ¿Él no le había dicho a Pedro que no obliga a circuncidar? Claro, por eso, no es ninguna contradicción. No es que Pablo le diga a Timoteo, circuncídate, porque para agradar a Dios hace falta circuncidar. No, lo que le dice a Timoteo es, mira, podemos hacer las cosas de dos maneras. Tú vas a trabajar conmigo. Cada vez que yo entre en una sinagoga, o vayamos a una sinagoga, tú no vas a poder venir conmigo. Porque si no voy a tener que estar peleándome con los judíos para que te dejen entrar, te hagan caso, y va a ser una dificultad para la predicación del Evangelio. A ti, el pellejo ese no te sirve para nada. Lo cortamos y nos evitamos un problema. Nos evitamos tener que estar peleando continuamente por una cuestión y no le ponemos dificultades, trabas, a lo que más nos interesa, que es predicar el Evangelio. Es casi lo mismo que hablábamos antes. Si yo sé que porque yo tomo una cerveza, alguien no va a querer escucharme predicar el Evangelio, como lo que yo quiero es predicar el Evangelio, no tomo la cerveza. Si yo sé que tomar una cerveza ayuda a que predique el Evangelio, como no tengo ningún problema con ello, tomo la cerveza. En una ocasión me invitaron a predicar, a estar ministrando en una iglesia, en una campaña evangelística con el seminario. Y me mandaron a una casa, dormíamos en casas de las personas de la iglesia. Y me mandaron a una casa donde la única creyente era la mujer. Y aún encima la mujer es me ama tanto sin conocerme, que coge al marido, lo levanta de su cama, le tira un sillón en un colchón en el salón y lo obliga a dormir en el salón. Y a mí me da la cama matrimonial. Claro, yo entro en el salón y aquel hombre me miró con... Espera que duermas que te vas a enterar. 2 días así. Yo me sentía súper violento. El tercer día... yo no me encuentro muy bien, así que digo, cuando terminamos las actividades principales, digo, mira, yo me voy a ir para casa a dormir, porque no me encuentro muy bien, y aún hay actividades en la iglesia, entonces si no te importa, yo me voy a tu casa a acostar. Me dice, sí, tú vete, no le hagas caso a mi marido y métete en la casa. Entonces llego, veo luz en el salón, y como soy una persona que a veces soy capaz de actuar como educadamente, me cuelgo. Pero soy capaz, digo, mira, por lo menos voy a decirle algo así. A saludarlo. Abro la puerta y el hombre se estaba tomando una cerveza mientras veía un partido. Y en cuanto me ve, hace ¡fum! Como diciendo, ostras, me va a ver beber una cerveza, me va a dar la vara como mi mujer a abrazarme bien. Entonces yo me fijo que están jugando el partido de fútbol y digo, están jugando al fútbol. Y dice, sí, ¿quieres que lo apague? Digo, no, ¿quién juega? No jugará el Atlético de Madrid. Pues sí, está jugando el Atlético de Madrid. ¡Hombre, qué bien! ¿Me importa si me siento a su lado a ver el partido? Y se le abren los ojos. Y dice, pero es la tele, es el fútbol en la tele. ¿Qué? ¿Cómo no? Y más si juega el Atlético de Madrid. Si juega el Atlético de Madrid, no verlo es pecado. Hombre, pero seguía con la mano. Y cuando llevamos un ratito, que yo pienso que el tío estaba diciendo, me va a tener toda la noche. Un momento dado me dice, ¿tomarías algo? ¿Te apetece tomar algo? Y yo digo, aquí está la... Una cervecita. Pues si le digo la verdad, me vendría también una cervecita fresca. Se le cayeron los ojos al suelo. No se lo creía, pero tú eres cerveza. Y eres aquí. Sí, una cerveza no es ningún problema. Me abrió una puerta para hablarle al hombre estupendo. ¿Creen que la aproveché? No dije ni palabra en el Evangelio.
Estuvimos comentando el partido toda la noche. Llegó la mujer, nos vio tomando 2 cervezas y yo pensé que tenía que tirarlo todo y reanimarla. ¿Sabes? Termina el partido, me voy por la cama y al día siguiente nos levantamos, me tienen preparado el desayuno, estamos desayunando y habíamos quedado en una actividad evangelística por la mañana, teníamos el culto y luego comíamos todos juntos. Y ese hombre nunca había ido a la iglesia. Nunca. La mujer lo invitaba y nunca había ido a la iglesia. Y esa mañana me siento a desayunar con ellos y le digo, vamos a comer en la iglesia hoy. ¿Te gustaría venir? Me dice, no, yo no quiero a la iglesia, yo no quiero escuchar nada. Digo, no, yo no le digo que venga a la iglesia. Yo le estoy invitando a venir a comer con nosotros cuando termine el culto, no que venga a la iglesia. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro que sí, yo le estoy invitando, quiero que venga conmigo a comer. Me ha tenido en su casa, que menos. Y fue la primera vez que el hombre fue a la iglesia. A comer. Y allí conoció a la gente de la iglesia. Habló con ella, se integró. Y de pronto descubrió que los cristianos no tenemos cuernos, ni rabo, ni somos gente rara que está continuamente machacando al mundo. El pastor me dijo, Miguel, yo te hice ir a esa casa porque yo sé que tú eres el más normal de los estudiantes que conozco de seminario. Tengo que decir que a fe cierta, cuando dijo normal, yo creo que lo que quiso decir fue rarito. Entonces lo que ocurre aquí, con Timoteo y Pablo es lo mismo. Dice, mira, si el que tú no estés circuncidado va a provocar que tengamos problemas predicando el Evangelio, circuncídate. Da igual. No es que vayas a tener que estar sujeto a la ley, ni mucho menos. Vas a seguir siendo igual de libre, pero nos vamos a evitar un problema cada vez que queramos entrar en una sinagoga o cada vez que hablemos con judíos. Vamos a tener que estar dando explicaciones en lugar de hablando de Cristo. Pero ¿por ¿vale? qué? ¿Cómo se te da estar circuncidado? No. Ahí donde está radica el problema de eso. Timoteo era judío. Y ellos sabían que era judío. Y entonces, como al saber que era judío, tenían que tener una prueba física de que era judío en cuanto... Porque eso es lo primero que un judío que cuando tú entras, ve a la sinagoga, están circuncidados sabiendo que son judíos, porque había otros países. Ahora, en Cuba, ¿qué iba a hacer Timoteo? ¿Mentir para poder entrar? Claro que no. Él era cristiano. Claro. En Cuba, desde el 59, no hubo más rabinos hasta hace, creo que, unos cuantos años. Ninguno, todas esas generaciones, estaba circuncidado. ¿Estaban? Ninguno estaba circuncidado. Pero bueno, venían una vez. No hace falta un rabino. Con tener los dientes bien afilados. Entonces, o sea, eso es un dato importante en cuanto a eso. Pues así lo acepto y lo usaré en el futuro. Pero lo importante siempre es el Evangelio. Claro. No nosotros, nuestros derechos, sino nuestros. Dime. No, creo que lo que tenía que contar, o sea, que cada sinagoga que iban tenía que... No, lo que pasa es que si te preguntan... No, mira, fíjate, no tenías mira, atienda al profesor. No tenían que mostrarlo porque solo iban a sinagogas nudistas. Pero aunque hay que decir que en la sinagoga no puede decir sí, se ha circuncidado, pero si ellos tienen la más mínima duda, no tienen ningún problema en decir que ven para el baño. Sí, lo entiendo, seguro. Entonces, lo que nos enseña esto es que nosotros somos gente utilitaria, entiendan. Utilizamos lo que tenemos, pero no estamos atados a nada. Timoteo utilizó la posibilidad de ser judío completo, circuncidado incluso, como una puerta para poder entrar en las sinagogas con plena libertad. ¿Es decir que estaba traicionando la fe por hacer algo así? No, en absoluto. Lo que estaba haciendo era evitarse problemas, pero él no se sentía obligado en ninguna manera a cumplir la ley.
vacía, por no discutir. Igual que yo, por ejemplo. Yo sí sé que voy a una iglesia, y muchas veces lo sé, donde algo que tengo molesta, procuro esconderlo. Es que soy un falso, un fariseo, un hipócrita. No, no quiero complicar las... Claro, no, ya no solo eso. Es que además, aunque consiga convencerlos, si no sea piedra de tropiezo, voy a perder el tiempo en lugar de estar haciendo lo que tengo que hacer, que es ministrar, explicando y defendiendo la situación. Y no tengo interés en eso. Dios no me llamó a eso. Me llamó a predicar. Entonces, que en una iglesia me piden que vaya con corbata, yo voy con corbata. Que hay una iglesia que me piden que vaya con bañador, no conozco ninguna, pero si hubiera, claro, si hubiera, me pongo bañador. Mientras no me pidan algo que sea pecado, contrario a la ley de Dios. Claro, si en una iglesia me piden que para entrar tengo que meterle 4 puñaladas a un señor que está allí, no entro. Vale, porque sería pecado. Ahora, las cosas que no son pecado, a mí no me cuesta ceder, porque tengo un interés que está por encima de mis derechos, mi propio orgullo, pero, mis deseos. Si hay una iglesia, por ejemplo, va y le dice, si no diga Dios, no diga Jesús, no diga sangre de Cristo, no diga perdón de pecado. Entonces le digo, perdón. Si me dicen eso, le digo, perdón, me equivoqué. Pensaba que venía a una iglesia. Me doy la vuelta y me voy. O sea, ¿existen iglesias así? ¿Existen iglesias así? Bueno, yo no le llamaría iglesia, pero... Claro, no, yo me dice, perdón, pensé que venía a una iglesia. Me voy. A mí me dice eso. Yo no considero este lugar iglesia. Entonces, ¿qué les voy a predicar yo? Sobre enanos. O lo bueno que es, hermanos, esta mañana vamos a hablar de lo bueno que es regar 2 veces al día la cebolla. No, yo predico de Cristo. Si no me dejan decir Cristo, que te den 2 duros. Claro, me voy a otro lugar. Es que no tiene, lo que no tiene sentido es, mira, yo lo que no hago es venderme. No me vendo. Lo que quito son todo. Ahora, si alguien lo que me pide es que me venda para escucharme, no tengo interés. Me voy. ¿Cómo que se venda? Claro, que yo renuncie a algo que sé que es básico, como es dar gloria, honra y exaltar el nombre de Jesús. ¿Vale? Si me piden que no haga eso, es que no tiene sentido que esté ahí. Me voy a otro lugar, porque no tiene sentido. Ahora, si en una iglesia me dicen, Dios me llama a... Mira, si a mí me llegan a decir que yo no puedo predicar con barba, me corto la barba. De verdad, y me encanta mi barba. No sé qué iba a pasar con mi hija porque no me iba a reconocer. Nunca me dio sin barba. A mí me pasó eso. Cuando nosotros éramos chicos, mi papá usaba bigote. Se lo quitó y aún están buscando a tu padre. Tengo el recuerdo acá, llegué de la escuela y veo un hombre acostado en la cama de mi papá y lo quedé viendo así. No sabía quién era hasta que me di cuenta. Pues como a mí me pasaría algo así. Pero para mí no hay nada que esté por encima del Evangelio, de predicar el Evangelio. Entonces, como no hay nada, si yo voy a una iglesia judía, judíos cristianos, y me dicen, mira, nosotros por costumbre predicamos con la kipá, no sé si lo hacen, es un ejemplo cogido de cualquier manera, yo me pongo la kipá, ¿qué problema hay? Hay pastores que sí están predicando. Dice, no, nosotros predicamos con las uñas pintadas de rosa. Bueno, no creo que me queden bien. No soy capaz de creer que nadie quiera ver mis pies, ni pintados ni sin pintar. Pero si con ello es lo que decía Pablo. Mira, yo me hago de todo a todo, por ver si así consigo salvar a alguno. Claro, cuando Pablo dice me hago de todo a todo, no quiere decir que hiciera nada pecaminoso. Pero lo que pasa es que eso, especialmente en el marco judío israelí, tiene otro contexto. Ponerse la kipá está en el contexto de judaizante. Claro, ahí donde está. Por eso Pablo, cuando digo que no sé si de hacerme a los que están con ley, no está hablando de ir y ponerse una kipá y un talit para predicar en un culto, sino de ir
a la casa de un Por eso digo que yo lo estoy poniendo como un ejemplo, pero como no conozco el trasfondo, a lo mejor no es el mejor ejemplo. Pero lo que quiero decir es que para mí lo importante es el Evangelio. El resto de cosas son accesorias. Para mí, es mi opinión, ¿vale? Son accesorios. Entonces, si a mí yo tengo una cazadora de cuero que tiene un Harley Davidson así de grande detrás, parches por todos lados, se cierra aquí a la derecha, es una cazadora de motero, y me encanta, y me la pongo muchísimo. Pero yo sé que si me pongo esa cazadora y voy a la iglesia gitana, Filadelfia, no me dejan pasar de la puerta. No me van a dejar que predique. Entonces, es un estorbo. ¿Es mi cazadora preferida? Sí. Pero es que a mí me interesa más predicar el Evangelio que la cazadora. Esto no quiere decir que renuncie a ella, porque cuando salgo de allí la cojo y me la pongo. Y punto pelota, y no pasó nada. Lo importante, lo que nos enseña esto de Timoteo, es que tenemos que tener claras nuestras prioridades. Y si hay algo que estorba la predicación del Evangelio y que no supone en ninguna manera pervertir o ensuciar el Evangelio, no pasa nada por hacerlo. No pasa nada por quitar estorbo. Yo si tengo un muro delante de 2 metros de altura y del otro lado está la gente a la que le quiero predicar, lo lógico es que abra una brecha en el muro. Y si es el muro del cierre de mi casa, pues bueno, ya buscaré luego cómo volver a cerrarla. Pero ahora borro la brecha y predico. Y ya está. Siempre que predique la verdad. Evidentemente. Acá No, sin comprometer la el Santa Cena para hacer... Ya. Por eso entiendo, no, yo cuando hablo de predicar el consejo de Dios, completo. Punto. Y quitar las cosas accesorias. No hablo de quitar cosas de la Biblia para que los que escuchen más contentos. O sea, yo si a mí me invitan a predicar en una iglesia homosexual, fíjense lo que le digo, yo voy. Por supuesto que sí. Ahora, si en algún momento el Señor me motiva a decir, y todos los que estáis aquí, desgraciados, sois una falda de pecadores, que como no os arrepentáis, os vais al infierno, lo digo. ¿Por qué? Porque no voy a vender el Evangelio para que me escuchen. Yo predico el Evangelio completo y puro. Y ya está. Y el que me invita sabe a quién invita. Y si no lo sabe, se va a enterar. Mire, yo tengo un familiar que es homosexual, ¿vale? Y me invita a mí y a mi mujer muchas veces a comer a su casa. Y vamos, es familia directa, lo queremos mucho y claro que vamos, lo tratamos como cualquier otro familiar. Y muchas veces me recibe con su novio, o con su amante momentáneo, o lo que quiera, su pareja, o lo que quiera que tenga en ese momento. ¿Vale? Y yo estoy en su casa y yo no le agredo, en lo más mínimo. Yo estoy comiendo y no estoy diciendo homosexuales, ¿Cómo? Y estoy tan tranquilo. Ahora, en el momento en que mi cuñado coge y me pregunta, y lo hace casi siempre, ¿tú qué piensas de que yo esté con este hombre? Todas y cada una de las veces le dije, mira, te quiero mucho, respeto tus decisiones, las voy a respetar siempre, pero lo que estás haciendo es pecado delante de Dios, y lo único que hace es apartarte de él, ponerte en dirección al infierno, a ti y a él, a los dos. Ahora, con esto, os quiero un montón, y voy a estar con vosotros siempre, pero se la doy. Y si no le gusta, que lo preguntara. Que a mí alguien me invita a predicar, yo predico lo que es justo según la palabra, y no le gusta, la decisión la tiene fácil, no me vuelve a invitar. Ya me ha pasado más de una vez, así que no es problema. Pero aquí lo que Pablo está haciendo no es vender el Evangelio, que es lo que yo quiero que quede claro. No está vendiendo lo que él piensa de que la gracia es superior a la ley y que no necesitamos cumplir las obras de la ley. Lo que está haciendo es quitar estorbos. ¿Para qué? Para poder llegar a la gente y decirle, la gracia es superior a la ley. Yo Es creo estrategia que misionera. la
el problema ahí está cuando la persona que va a sacar el estorbo termina convenciéndose de que eso también es parte de su salvación. No, pero entonces ya no como hay aquí gente que circuncida a los hijos, por ejemplo, y dicen, no, porque yo no quiero que después los pongan aparte cuando hagan el ejército. Y hay otros que dicen, no, porque yo soy judío y quiero que siga siendo judío, aunque crean el Mesías, que son los judaizantes, que ellos no hacen Santa Cena. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Sí, pero mira. Por eso digo, uno a veces empieza sacando estorbos y por no prestar atención que es solamente un estorbo y se termina yendo para el otro lado. Pero para eso tenemos que vigilar, como dice la Biblia, de no resbalar. Pero lo que no vamos a hacer es permitir, a mi modo de ver, que por una tontería que podemos sacar de en medio, que está clarísimo que no tiene nada que ver con la salvación de Cristo, ni para bien ni para mal, el hecho mismo de la circuncisión no lo que pueda conllevar. ¿Vale? Una persona deje de escuchar el ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo me circuncidé a los 23 años. ¿Cómo? A los 23 años. Y lo hice. Yo también. Y lo hice sabiendo que Dios me estaba enviando a hablarle al pueblo. No lo hice, por supuesto, no lo hice con nada religioso, pero sí lo hice. Y no se pueden imaginar las veces que yo he estado entre judíos que me han preguntado, ¿estás circuncidado? Le digo, sí. ¿Cuántas veces he podido hablar del Evangelio? Si hubiese dicho no hubiese podido hablar nada. Daniel, nada. No, es más, conozco gente de la iglesia, de mi iglesia, ahora, que han tenido hijos y le dicen al modelo, le dicen, yo lo único que quiero es que tú le circuncides. No quiero oración, no quiero religión, no quiero que todo. Vas a circuncidar. Yo, mira, lo que tenemos que entender es que estamos hablando siempre de cuestiones de conciencia, ¿vale? Porque para nosotros los cristianos la circuncisión no tiene ningún valor espiritual. Entonces se trata de una cuestión de conciencia. Habrá personas que podrán circuncidarse pensando en un bien mayor, sin renunciar en absoluto a su fe, y habrá personas que si se circuncidan será renunciando a su fe. Pero eso es una cuestión de conciencia, única y exclusivamente conciencia. Lo que tenemos que tener cuidado es no convertirnos en legalistas contra el legalismo. Porque cualquier tipo de legalismo, venga de donde venga, es negativo. Y en las iglesias evangélicas hay mucho legalismo, mucho legalismo. A mí me han dicho, hermano, aquí en mi iglesia no te dejarían predicar jamás. Digo, ¿por qué? Por la pinta que tiene. Digo, si no dejan predicar a gente guapa es su problema. Pero eso no es más que otra muestra de legalismo. En otra dirección, pero es tan esclavitud y tan legalismo como el judío. Exactamente igual. Y si ahora nosotros le decimos a una persona, no, tú no puedes hacer esto, no porque la Biblia diga que no lo puedes hacer, sino porque yo pienso que está mal, estamos en legalismo. Estamos ahí, punto, en el mismo lugar. Seamos cristianos, mahometanos, judíos, budistas o lo que quiera que sea. Y si hay una cosa a la que el hombre tiene tendencia es al legalismo. A pretender decirle a los demás cómo tienen que vivir. En mi iglesia de pronto llegó un día una señora rumana. ¿Una señora? Rumana, de Rumanía. Y tenemos una reunión de oración. Y en nuestra iglesia, las reuniones de oración se hacían poniendo las sillas en redondo, separábamos todo, poníamos las sillas en redondo y estábamos orando con un espacio grande en el medio. Porque cuando una persona tenía una carga especial, nos gusta decir, bueno, pues ahora al mérito, nos vamos allí, ponemos manos, oramos, bueno, lo que sea necesario.
El caso es que viene esta hermana romana y cuando entra, ¡pum!, abre los ojos, pero así de grande, porque ve las sillas puestas encima. Pero bueno, se adapta, se pone en una silla. Entonces digo, bueno, hermanos, vamos a ponernos a orar. Y en cuanto digo, vamos a ponernos a orar, los hermanos se sientan y empiezan a orar. Y yo veo que la mujer sigue de pie. Los va mirando uno a uno, pero con una mirada de, si tuviera fuego en la mirada, de que dejaba reducido a cenizas. Uno a uno, Y después de mirarnos a todos, coge, se acerca al centro y se pone de rodillas a orar así. Y estuvo la hora entera de rodillas con los brazos abiertos orando. Enseñando. Enseñando. ¿Cómo? Enseñando. Sí. Cuando termina, yo no le doy la menor, como siempre en mi iglesia explico que a mí no me importa nada cómo ore la persona. Si quiero orar haciendo el pino, que Dios la bendiga. Yo nunca voy a orar haciendo el pino porque en toda mi vida no he sido capaz de hacer el pino una vez, no voy a empezar a orar para orar. ¿Cómo sería el pino? El pino es poner la cabeza en el suelo, apuntando las manos y los pies para arriba. Entonces, si alguien quiere orar así, se siente bien, que ore. Que se siente bien sentado, que esté sentado, que se siente bien de pie con las manos abiertas, que lo haga así, que se siente bien de rodillas. Entonces, me gusta dar libertad para que la persona se acerque a Dios como más cómodo se siente. Hay gente que de pronto está orando y se postra, y se tira en el suelo y se pone con las manos estiradas en el suelo, la cara pegada al suelo, y está postrado delante de Dios orando. ¡Perfecto! Pero es que sí, eso es lo que significa. Ya lo sé. Por eso digo, perfecto. ¿Está postrado? Perfecto. Solo que no da Hombre, si eres capaz de orar a 10 centímetros del suelo, aleteando con la oreja, perfecto. Yo no pongo problema. Ahí había un problema flotando. Está bien. ¿Qué problema hay? Que termina la reunión y la hermana me dice, no voy a volver a esta iglesia. Bueno, no voy a. Dice, es que Dios no está aquí. Digo, bueno, hermana, créame que yo de verdad pienso que donde 2 o 3 se reúnen, aquí está el Espíritu de Dios. Y Dios estuvo aquí. Y yo lo he sentido. Y he sido perfecto y claro para mí. Me dice, no, Dios no puede estar aquí porque ustedes no oran de rodillas. ¿Qué es eso? Eso es legalismo. 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 Legalismo evangélico, pero legalismo. Pero entonces yo había un tiempo que tenía problemas de las rodillas, hasta que el Señor me sanó. Pero yo no podía arrodillarme porque tenía un dolor en la rodilla. Y entonces eso no es de Dios. para esta mujer, usted no podía acercarse a Dios porque no oraba de rodillas. Y ahí tenemos iglesias evangélicas que obligan a ponerse el velo, iglesias evangélicas que obligan a las mujeres a estar de un lado, los hombres de otro, iglesias evangélicas que prohíben que una mujer lleve pantalones, si lleva pantalones pecadora es, iglesias evangélicas que dicen la mujer si va a subir al púlpito tiene que hacerlo con falda hasta los pies porque si no es pecado, iglesias evangélicas que dicen que la mujer no puede subir al púlpito porque da igual lo que lleve, es pecado. Y todo termina siendo legalismo. Legalismo. ¿Y a qué vino Cristo? Cristo, a lo largo de su ministerio, rompió con el legalismo una y otra y otra. Y le traen una mujer adúltera, cogida en pleno acto de adulterio. ¿Qué dice la ley? Revienta a pedradas. Y muchos dicen, ¿y dónde estaba el hombre? ¡Da igual! La ley dice, revienta a pedradas. ¿Y qué dice Jesús? Rompe con el legalismo. ¿Y cómo lo rompe? Siendo legalista, porque él era ministro. Y dice, el que esté libre de pecado, que empiece, que yo voy detrás. Bueno, lo de yo voy detrás no lo dice, pero se sobreentiende. Y luego rompe otra vez con el legalismo porque dice, ni yo te condeno, vete en paz. Yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, el legalismo es un engaño de Satanás. Y a lo largo del Nuevo Testamento y del libro de los Hechos, vemos como Satanás persiguió a la iglesia naciente precisamente usando el legalismo.
con prohibiciones. ¿Qué nos dijo el pastor? No sé si fuiste tú o fue Fernando. Al respecto de los no, fue Fernando, de los falsos maestros. ¿Qué dice? No coman, no toques, no hagan. Legalismo. Porque lo que nos dice la palabra, el verdadero cristianismo es toca, come y haz. Sobre todo, haz. No se trata de no hacer cosas, sino de hacer lo que a Dios le agrada. Y acabamos de hablar de Santiago. De hacer las buenas obras que Él preparó desde el principio. No se trata de no comer, se trata de comer con acción de gracias por todo. No se trata de no tocar, se trata de tocar aquello que hay que tocar con manos limpias y puras y sin que haya mancilla en él. Entonces, no al legalismo. Vamos a hacer una nueva denominación. Le vamos a llamar ¡Stop Legalismo! ¿Vale? Y aquel que no esté dispuesto a parar el legalismo, ¡lo apedreamos! Eso es legalismo. Bueno, sigue su viaje, como decimos por ahí, se une Timoteo y viajando por toda Asia, llega a las fronteras a Troas, que está en las fronteras de Europa. Aquí, de este lado, Europa. De este lado, Asia. Y el Evangelio, bueno, el Evangelio no sabe. Pablo nunca había pasado de Asia. Se había limitado su ministerio a Asia. Y ahí sucede algo importante. Primero, Lucas se une al grupo. ¿Por qué sabemos que se une al grupo? Porque empieza a decir, y nosotros fuimos, hicimos, se está incluyendo en la acción. Y hasta ahora decía, y Pablo fue y hizo, él no estaba incluido. Y también sucede la visión del varón macedonio. Se le aparece un hombre que es a todas luces macedonio. O sea, es de Europa. Y le dice, pasa a nosotros. Pero aquí, si recuerdan, creo que fue, nunca sé si fue Fernando o fue Paco, nos habló de ser guiados por el Espíritu. De que llegó un momento en que Pablo quería ir a un lugar, no podía, quería ir a otro, no podía, quería ir a otro, no podía. Y de pronto se le aparece un varón macedonio que le dice, pasa a nosotros. Y Pablo, que es muy listo, dice, uy, a ver si Dios me va a querer estar diciendo algo. Tenemos que ser sensibles a la forma en la que Dios trabaja con nosotros. Yo digo una cosa que es otra vez opinión personal y experiencia personal. Dios trata con cada persona de una forma diferente. Yo tenía un compañero de seminario que escuchaba perfecta, nítidamente lo que Dios quería que hiciera. En su corazón lo sentía con una nitidez total. Entonces él decía, tengo que hacer esto. ¿Tiene? Entonces sí, el Señor me ha dicho que haga esto. Yo, por mi carácter, soy otro tipo de cristiano. A mí Dios me trata a lápiz. ¿Sabes lo que es un lápiz? Lápiz. Un lápiz es eso. Una cogotada. Yo por mi carácter, a mi Dios me trata a cogotada. Me dice, ¡pum! Pasa para allí. Porque si no, no me entero. Soy así. Y nunca me descubre más que el siguiente paso que Él quiere que dé. Yo tenía en el seminario compañeros que decían, no, yo sé que algún día Dios me va a llevar aquí, me va a llevar aquí, me va a llevar aquí, va a hacer esto conmigo porque Dios me lo dijo en mi corazón. Y yo miraba para ti y decía, oye Dios, ¿y conmigo qué quieres hacer? ¿Y sabes qué me respondía Dios? Sorpresa. Y no me queda más remedio que seguir andando a ciegas hasta que de pronto Dios, con el cariño y el amor que le caracteriza, hace ¡pum! Ahora pasa. Pero Dios conoce a cada uno y sabe que por mi carácter, si a mí me dice, Miguel, algún día vas a estar trabajando en Australia para mí, mañana compro el billete. Porque soy así.
Y a lo mejor la voluntad de Dios es que me vaya a Australia dentro de 10 años. Y si me voy ahora lo fastidio todo porque aún tengo cosas que aprender aquí. Así que ¿cómo me trata Dios? Toda mi vida. Mira, mi caso, nada más casarme, tenía un buen trabajo. Pero tenía un problema, no me permitía ir a la iglesia. Porque yo terminaba de trabajar cuando el culto estaba terminando. Entonces oro a Dios y digo, mira, Señor, yo lo que quiero es que tú me des un trabajo que yo pueda ir a la iglesia. Y a la semana siguiente me ofrecen un trabajo. Entonces voy a hablar con el dueño del trabajo y le digo, mira, yo mis condiciones son, yo quiero salir como muy tarde a las 7:30. Y el jefe me dice, sí, no hay ningún problema, aquí cerramos a las 7:30. Ya. ¿Vale? Pero como no me fío de mí mismo, tomando decisiones, digo, bueno, Dios, voy a ponerte un vellón. Los famosos vellones de Gedeón, que ojalá nunca me hubieran explicado. Si es tu voluntad que me quede en este trabajo, si es posible que gane lo mismo que en el otro, porque necesito dinero. Entonces pregunto cuánto me van a dar y me dicen que me van a pagar 100 euros más que en el otro trabajo. Pero recuerdo que Gedeón pone 2 veces. Entonces digo, voy a ser bíblico. Y mira, tengo otra entrevista y digo, pasa otra cosa, a mí me quedan 2 meses de trabajo en la persona. Entonces no sería justo que yo me fuera ahora de golpe y dejara colgados a personas que me han estado dando trabajo, que no tengo ningún problema. No sería justo. Entonces, por favor, ¿te importaría esperar a que yo termine mi contrato? Es mucho. Entonces me dice, no, mira, yo quiero que te venga. Digo, lo siento, yo no voy a hacer eso. Y me voy para casa. Y llego a casa y me llaman por teléfono y me dicen, mira, me pareces buen chico, vale, espero que termines tu trabajo. Y ahí yo ya digo, gloria, aleluya. Sin duda es la voluntad de Dios. Me cambio de trabajo. En mi primer mes en ese trabajo, en una tienda de muebles, donde trabajaba como decorador, soy el vendedor de muebles que más vende en el mes. Pero es que doblé al siguiente en venta. ¡Lo doblé! Y yo ya diciendo, bueno, Señor, esto seguro muestra de que tú estás conmigo, de que igual voy a cobrar mi primer sueldo, y me da un sobre y me dice, por cierto, mañana no vuelvas. ¿Qué pasó acá? Perdón. Dice, mira, sí, me gusta mucho cómo trabajas, estás haciendo un trabajo muy bueno, es el que más has vendido, pero no cubres el perfil de esta tienda. Me destruyó. ¿Cómo no cubre? El perfil, la imagen que queremos que tenga esta tienda. Tiene que ser más guapo. Tenías que ver a un compañero mío. Los cristales se ponían blancos. Y un feo, por favor. No era un hombre, era un insulto a la humanidad. Bueno, el caso es que no entiendo nada. Y empiezo a orar y de verdad estaba angustiado. Pero digo, bueno, Señor, tú me has ayudado hasta aquí, tú me vas a ayudar a encontrar trabajo. No me cabe la menor. Y pasan 15 días, no encuentro trabajo. Un mes, no encuentro trabajo. Me ofrezco para todo. Nunca he tenido problemas de, ay, es que este trabajo es físico, este trabajo no sé qué, he trabajado en el puerto, he trabajado en obras, no tengo problema. Un mes y medio y no encuentro trabajo. Y yo empiezo a decir, Señor, tú conmigo estás de broma, ¿no? Tengo un trabajo que seguro que me iban a renovar el contrato. Te pido pruebas, me haces ir a otro trabajo y al mes me echan. Ahora no encuentro trabajo ni bromas, estoy recién casado. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y en ese momento recibo una llamada y me llama un misionero que va a abrir obra en un pueblo de la costa que se llama Bolívar. Me dice, oye, mira, habla con tu pastor y pídele permiso para venir a verme, porque nos gustaría hablar contigo. Vale.
Le pido permiso a mi pastor, digo, mira, me ha invitado Donald, ¿puedo ir a hablar? Sí, cómo no, bendícelo de mi parte y no sé qué. Voy, hablo con él me empieza a contar el proyecto. Mira, estamos abriendo aquí una iglesia, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos una casa para hacer rehabilitación de toxicómanos, pero mira, el problema que tenemos es que nosotros somos mayores. Estamos a punto de cumplir 63 años. Nos vamos a jubilar en 2 años. Entonces lo que queremos es que tú y tu mujer vengas a trabajar con nosotros para abrir esta obra y que dentro de 2 años, cuando nosotros nos jubilemos, vosotros sigáis ya como pastores. Bien, digo, mira, no lo sé. Yo no voy a hacer nada sin hablar con mi pastor. Es mi cobertura y él tiene que dar el sí. Y dice, sí, no te preocupes. Yo primero hablo contigo, pero yo voy a hablar con tu pastor. Era un hombre muy respetuoso. Habla con mi pastor, yo hablo con mi pastor, le digo, bueno, pastor, yo sabía que había terminado un seminario 9 meses antes. Yo sabía que estoy a su disposición. Si usted cree que es bueno para mí que yo me vaya, me voy, porque el proyecto me gusta. Si usted cree que no, yo me quedo aquí con usted. Y mi pastor me dice, mira, vete un fin de semana, conoce a la iglesia. Y si sientes que entre la iglesia y tú surge algo, quédate porque te toca. Entonces voy el fin de semana, visito la iglesia, ministro en la iglesia, eran 4, estaba abriéndose. Entonces ministro en la iglesia y siento que nunca me gustaron los pueblos pequeños. Pero fue llegar a aquel pueblo y decir, ostras, qué bonito que nació algo. Entonces llamo a mi pastor y le digo, pastor, me vuelvo a Coruña, pero voy solo a buscar mis cosas. Me vengo a vivir aquí. Mi pastor me dice, con la bendición te doy. Está bien. ¿Sabes una cosa? Tiempo después, hablando con mi esposa, yo descubrí una cosa. Si yo tengo trabajo y en mi trabajo me va bien, yo no me voy, porque aquí no me podían ofrecer nada, ni ayuda, ni nada. Lo que pasa es que estaba en una posición en la que dije, mira, Dios me ofrece una posibilidad de servir. Aquí me estoy tocando las narices a las 2 manos. Dice, me voy y me toco allí las narices y bendigo a alguien. ¡Paf! Vete para allí. Y a veces Dios nos tiene que cortar cuerdas para poder asumir nuevos retos. Fue lo que le hizo a Pablo. Pablo tenía muy claro que quería ministrar en Asia, pero quiso ir a un lado, ¡pac! Quiso ir a otro, ¡pac! Y cuando ya no hubo más, ¡pac! Crúzate a nosotros. Tenemos que ser sensibles a Dios, porque a veces estamos tan enfrascados en nuestros planes, nuestros deseos, nuestros proyectos, que no escuchamos lo que Dios quiere. Y Dios quería que Pablo pasara a Macedonia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que aquí había mucha iglesia de Dios y que Pablo era la persona oportuna para abrir el campo ahí. Así que Pablo decide pasar y se cruza desde Troas a Filipos. Filipos era una ciudad que se llamaba así en honor del padre de Alejandro Magno, Filipo, ¿vale? Y era en cierta forma, junto con Tesalónica, que estaba aquí cerquita, eran las capitales o las ciudades más importantes de Macedonia. Y ahí se va Pablo a Macedonia y empieza a predicar en Macedonia. Ahí, en Filipo. En Filipo suceden varias cosas curiosas. Primero, se convierte una mujer llamada Lidia. Sobre si se llamaba Lidia, Lida, si el nombre era porque era una ciudad que se llamaba Lida y era un patronómico, la verdad, esa discusión que está a reventar nos trae sin cuidado. No es importante para la historia, pero os la encontraréis a lo mejor leyendo en muchas ocasiones. Vale, de pronto yo os hablo ahí un poquito de ella. Y esta mujer es conocida por haber abierto su casa para ser la sede de la primera iglesia en Europa. La primera iglesia en Europa estuvo en casa de una mujer. Y hay una referencia que, sin ser total y absoluta, nos dice que normalmente la persona que asumía
la responsabilidad de tener la iglesia en su casa, solía ser el líder de la iglesia. ¿Podemos decir que Lidia era pastora de la iglesia en Filipos? No. ¿Puede haber posibilidades? Sí. Pero no podemos afirmar. Pero tenemos serios indicios de que por lo menos sería una persona con bastante reconocimiento dentro de la iglesia, porque la iglesia decidió que podían estar alojados en su casa. ¿Vale? Pablo además expulsa a un demonio. Expulsa a un demonio. Va por la calle y una mujer con espíritu de adivinación se pone detrás. ¡Estos son los siervos de Dios! ¡A él! Oye, ¿no querrías tú que Satanás mandara un demonio así? Que hace el trabajo por ti. Sin embargo, la reacción de Pablo es curiosa. ¿Qué hace? Se da la vuelta y expulsa al demonio. ¿Por qué? Si le estaba haciendo el trabajo. Muy sencillo. Pablo sabía que tarde o temprano él iba a salir de ahí. Y si él permitía que esa mujer se quedara con el derecho de ser la primera que había reconocido al apóstol, la mujer con espíritu de adivinación, cuando él se fuera, podía usar esa autoridad que por callarse Pablo había recibido para estropear la obra de Pablo, y él lo sabía. Y Pablo, mira, reaccionaba violentamente cuando alguien se ponía a la obra de Dios. Y lo vimos en el caso de Lima, lo vemos ahora. Ahora, resulta que expulsar a esta mujer causa problemas. ¿Por qué? Porque esta mujer no era una mujer. Era un negocio. Los dueños de esta esclava se estaban haciendo de oro gracias al espíritu de adivinación que había en la mujer. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar que trabajando para el Señor vamos a destruir los planes de muerte, de destrucción de Satanás, a lo mejor incluso sin darnos cuenta. Pero no nos extrañemos de que si metemos la mano en el cuenco de Satanás para arrancar a alguno que él se quiere morder, Satanás se revuelva. ¿Verdad que sí, Paco? ¿Por qué le pregunta a Paco? Porque él tiene experiencia. ¿Cuánto tiempo te persiguieron los satanistas? 2 años. Por una mujercita de nuevo. Satanás se revuelve. Tenemos la gracia de Dios de que puede revolverse lo que le salga de la nariz. Su cabeza haya sido pisada. ¡Amén! ¿Vale? Pero lo va a intentar. Es su trabajo, lo hace bien y además le gusta. ¿Vale? Es vocacional. El caso es que son acusados de alborotadores por haber liberado a esta mujer. Además, de tiempo completo. Y Pablo y Silas son azotados con varas y cruelmente. Les pegan una paliza que los pone mirando a Cuenca. Y además una paliza ilegal. Porque Pablo, ¿qué era? Ciudadano. Y hay una ley que se llama la Lex Sport, que dice que ningún ciudadano romano podrá ser en ninguna manera castigado, azotado o golpeado o encarcelado sin un juicio previo. Así que la gente de Filipos se metió en un problema de agárrate y menéate que no hay culpa. Porque el Imperio Romano actuaba con mucha contundencia cuando alguien rompía su ley. Incluso si era necesario, conquistando ciudades, arrasando ciudades, destruyendo ciudades, para que el imperio de la ley romana, fuera respetada por todo el mundo. El caso es que tras el azote, además son encarcelados. Y fíjate qué curioso, le acaban de pegar una paliza, con varas.
Las varas, ¿tú qué crees que eran las varas? ¿Un palo? No. Utilizaban cañas, como las de pescar. ¿Por qué? Porque esas varas son flexibles. Y cuando te pegan con un palo, si te dan aquí, y te duele aquí. Si te dan con una vara, te dan aquí, 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 aquí y aquí. Y te duele todo. Era un castigo sumamente cruel. Las varas se plegaban sobre el cuerpo y se levantaban. Y dolía un montón. Pues les acaban de pegar una paliza de cuidado. Los llevan a la cárcel. La cárcel no era como las cárceles de hoy en día. Barrotes, una cama con un jergón sucio, una taza de váter en una esquina, sórdida y asquerosa. No, eso era el Hotel Ritz. La cárcel era una habitación húmeda, sin iluminación de ningún tipo, enmohecida, y que como cuarto de baño tenía un canal por una esquina por lo que pasaban las cacas y los pises, perdón por las palabras, de todos los reos que había en la cárcel mientras iban hacia abajo. Y Pablo estaba en la celda de más adentro, o sea, que todo lo que hicieran el resto de encarcelados en la parte superior venía a visitar a Pablo antes de desaparecer en la alcantarilla. A Pablo y así. Y aún encima nos dice la palabra que los ponen en un cepo. El cepo es una pieza de madera que se abre como si fuera un libro, en el que tiene unos agujeritos para los pies y otros agujeritos para las manos. De forma que estás continuamente con la muñeca a la altura del tobillo. Intenta poner tu muñeca. ¡Ponte de pie, así nos despertamos! ¡Venga, ponte de pie! ¡Ponte de pie! Pon tu muñeca a la altura de tu tobillo. ¡Ponlo! ¡Hazlo! Que tengo algo aquí que... ¿Se llega fácilmente? No fácilmente. ¿Tú crees? No flexione las rodillas, por favor. ¿Tú crees que estarías muy cómodo sentado en esa postura? Y ahora piensa, estás en esa postura. Si te entran ganas de hacer tus necesidades, no puedes llamar al carcelero y decirle: mira, por favor, me quitas un ratito el cepo que tengo que hacer. Si te haces tus cosas, te las haces encima y te quedas sentado encima de ellas un día y otro. ¿Vale? Estas son las condiciones en las que, contexto, en las que Pablo está encarcelado. ¿Y sabes qué hace Pablo y Silas encarcelados? Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Yo no soy capaz de cantar en esa posición. Me resulta imposible. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Y claro, los carceleros diciendo: esta gente está loca. Una persona cuerda a la que le acabamos de pegar una paliza, que está oliendo una cosa infecta y asquerosa, y que le hemos puesto un cepo, y está en el lugar más oscuro. Y se pone a cantar. Desde el pronto amanecer hasta que se ponga el sol, alabar el nombre de Dios. Estaban como modos. Estos pensaron: les hemos dado un golpe en la cabeza mal dado, han perdido parte del cerebro y no hay nada que hacer con ellos. Toda la noche así. Algunos dirían: oye, entramos a pegarles un poco más, a ver si así los arreglamos. Y en esto Dios pone su mano. Y hay un terremoto. Todas las puertas de la cárcel se salen de sus goznes y se abren. El cepo se va a tomar vino fresco. Y Pedro, y Sila,
son libres. Claro, hay un carcelero. Toda cárcel tiene un carcelero. Y el carcelero ve que se han abierto todas las puertas y piensa, según la ley romana, si yo pierdo a estos reos, a mí me matan. Pero no solo a mí. Va a pagar las consecuencias mi mujer. Va a pagar las consecuencias mis hijos. Toda mi familia va a pagar las consecuencias de que los ladrones, los que hay en la cárcel, se han escapado. La única forma de librarme es matar. Porque tal vez cuando vengan, esto lo sabemos por el contexto, no porque lo diga la Biblia abiertamente, tal vez cuando vengan, si ven mi cuerpo muerto, piensen que los que estaban en la cárcel me mataron al escapar. Y de esta manera, por lo menos mi familia se libra. Dime, ¿qué querías preguntar? No, ¿quieres saber en qué ciudad estuvo preso Pablo? ¿Cómo? ¿En qué ciudad estuvo preso Pablo? ¿En Filipos? ¿Cómo? Es que no ¿En qué ciudad estuvo preso? En Filipo. Y cuando ya se va a matar, Pablo y Silas, si ya el carcelero debía pensar que estaban locos por estar cantando toda la noche, se han abierto las puertas y no se han ido. Le dicen, no hagas nada, que estamos todos aquí. No te maten. Claro, el carcelero dice, esta gente me ha salvado la vida. Todavía están aquí. Y se da cuenta de que en esa gente hay algo. Así que le dicen, mira, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Aunque también hay muchos que dicen que lo que implícitamente está diciendo el carcelero es ¿qué tengo que hacer para que no os vayáis? Que si no me cuesta la vida mía, a mi familia. Y lo que le responde Pablo es en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu casa. Pablo le responde con una verdad espiritual. Primero, preocúpate de tu salvación eterna. Y tú no te preocupes que Dios te va a salvar a ti y a tu familia. Y eso sucedió. Porque los magistrados, al día siguiente, cuando vienen a liberar a Pablo, después de enterarse de que es ciudadano romano, se encuentran a Pablo y a Silas. Sí, el carcelero les había limpiado las heridas, les había dado de comer bien, todas esas cosas, pero estaban en la cárcel. Y vienen y les dicen, mira, esto, señor Pablo, señor Silas, que nos hemos enterado de que es usted ciudadano romano y queríamos pedirle que por favor, sin que nadie se enterara, se vaya usted de la cárcel. Le dejamos libre, vaya. ¿Qué dice Pablo? Él ve las narices. Tú me metiste aquí, sabías que no podías hacerlo porque soy ciudadano romano, de aquí me sacas con honor. Y al final llegaron a un acuerdo según el cual les decían, lo sentimos mucho, no nos denuncia el César de Roma, por favor, pero vaya, no rompa más la cabeza, es que esto es un cúmulo de problemas. Vale, así que Pablo sale de Filipos, dejando arregladas las cosas en Filipos, no deja la iglesia desamparada y se va a Tesalónica. En este momento, Lucas deja de escribir en plural, deja de escribir en primera persona de plural y pasa a escribir en tercera persona de plural. Entonces, ¿qué se entiende? Que Pablo, que tenía una forma de trabajar muy curiosa, le dijo a Lucas, mira, tú eres de aquí, tú eres de Filipo. Esta iglesia, yo me tengo que ir, pero esta iglesia necesita a alguien que la atienda un tiempo. Entonces, quédate aquí. Lucas se quedó en Filipos y Pablo, Silas y Timoteo siguieron hacia adelante. Y fueron a Anfípolis y luego a Tesalónica.
Sobre Tesalónica destaca que es la primera vez donde, cuando Pablo predica, los que se convierten son los líderes de la ciudad. Siempre predicaba líderes, y ya tenemos algún ejemplo de que, por ejemplo, en Chipre, en Pazo, se había convertido, recordáis, el procónsul. Pablo tiraba alto, porque sabía que las personas que están en eminencia, en poder, son tomadas como referencias muchas veces por las que son menos poderosas que ellos. Dicen que en Cuba, no estoy seguro, pero es algo que se comenta, que en Cuba hay muchísima santería, muchísima. Pero dicen que la gran explosión de la santería fue cuando la gente de Cuba supo que Fidel Castro era santero. Tendríamos que contarlo con cubanos. No, es que sí, es verdad. Y dicen que cuando la gente de Cuba se enteró de que Fidel Castro era santero, hubo una explosión de santería brutal, porque muchas veces la gente busca la referencia de los que están en eminencia para seguirla. Nunca dejéis en vuestros ministerios de apuntar al alcalde del pueblo, a los concejales, porque la palabra nos dice que es justo, porque la palabra nos dice que cuando oramos por ellos vivimos en paz, y sobre todo porque sabemos que Dios quiere que todos los hombres lleguen a salvación. Esas son las partes buenas, pero también somos un poquito egoístas, y porque sabemos que si ellos se convierten, muchas puertas son abiertas en el pueblo. Imaginaros por un momento que Netanyahu se convierta al cristianismo. Bueno, aparte que posiblemente... ¡Aleluya! Aparte que posiblemente lo mataran y lo convirtieran en un mártir. Y no lo voten más. ¿Eh? Y no lo voten más. No, ¿cómo lo van a votar si lo matan? ¿Cuánta gente no vería el cristianismo por un momento judío de una forma diferente? ¿Quién es la máxima autoridad espiritual en Israel? La máxima autoridad espiritual. Judía. Ahí sí, judía. ¿La religión judía? Judía. ¿Quién es la persona que considera... Es Shas, de Shas, ¿cómo se llama este? Yosef, ¿cómo se llama? De Shas. Sí. Bueno, imaginaros que el hombre ese es tocado por el Evangelio. No, ya se murió, pero bueno. Imaginemos que esté vivo. Entonces ya va a ser difícil que se convierta. Vale, pero imaginaros que el rabino más considerado de Israel, aquel al que la mayoría de los religiosos toman como referencia, recibe un toque de Dios y se convierte. ¿Cuántos rabinos no mirarían hacia adentro diciendo, ostras, si este dice esto, a lo mejor es que algo hay? Hay un rabino, Kaduri, ¿no? Sí, Kaduri. Dejó una carta con un enigma para resolver, y cuando lo resolvieron descubrieron que toda la carta eran profecías que él mostraba que Jesucristo era el único y auténtico Mesías. Cuando descubrieron la carta, eso fue un escándalo impresionante. El hijo de él dijo, mi papá antes de morir estaba sanido. Lo que escribió es porque estaba loco, no lo tomen en cuenta. Pero mira, seguro que eso hay más de uno que lo ha leído y algo ha pensado en su corazón. Algo ha pensado en su corazón. No, y sí, eso provocó tal revuelo, que muchos que estaban en una secta dentro de los ultra ortodoxos dejaran que algunos se convirtieron al cristianismo, al mesiánico, y hoy está predicando. Pues fíjate. Entonces Pablo, cuando tiraba alto, era porque sabía que esto abría puertas. Y es lo que hizo en Tesalónica. Se convirtieron muchos de los principales de la ciudad y eso fue un testimonio tremendo. No dejemos de ser ambiciosos. Yo tengo una predicación, que a lo mejor algún día escucháis, en la que digo que Dios bendice a los ambiciosos espiritualmente, no evidentemente. Pero Dios bendice la ambición.
Dios bendice los sueños grandes, Dios bendice los deseos grandes para su gloria. Para su gloria. ¿Vale? Bueno, el caso es que después de esto también vuelve a tener problemas, llegan opositores enviados desde otros lugares, le causan problemas, Pablo decide salir y se va a Berea. Y en Berea encontramos el ejemplo más bello de lo que debemos hacer nosotros cuando llega un predicador, con una enseñanza que a lo mejor no hemos escuchado antes. ¿Puede ser de Dios? Sí. ¿Y cómo lo probamos? Escritura, escritura, escritura. Yo personalmente soy partidario para hacer esta prueba de utilizar Biblias bien gruesas. Porque si no encuentras corroboración en la escritura, puedes usar la Biblia para darle con ella al desgraciado que viene a predicarme. ¿Vale? Dice un refrán en España que la letra con sangre entra. Yo no sé si la letra entra con sangre, pero cuando se trata de una Biblia bien gorda que provoca sangre, seguro. Tenemos que probar las cosas en la palabra. Siempre en la palabra. Nosotros tenemos una referencia, no es la experiencia de nadie, no es el conocimiento de nadie, no es el poder que manifieste nadie. Por encima de la experiencia, por encima del poder, por encima de los milagros, está la palabra de Dios. Porque Satanás puede imitar milagros. Satanás puede imitar la unción, pero Satanás no puede imitar la palabra. No puede, porque es de Dios. Así que la prueba está. Palabra, palabra y palabra. De Berea se va a Atenas. Y de Atenas voy a destacar solamente una cosa. Se podrían hablar muchas, pero solo voy a destacar una cosa. El Areópago. ¿Y por qué la palabra con contexto? Claro, sí, desde luego. Palabra contextualizada. Porque recordemos que hay algunos que tuercen la palabra. Recordemos que el segundo capítulo de la Biblia dice, con que Dios os ha dicho. Sí. El segundo se refiere a la tentación, el segundo capítulo. Bueno, entonces la palabra en su contexto, eso siempre. Recordad que os dije al principio, contexto. Sin el contexto, la mayor parte de las veces... Sin el contexto, la mayor parte de las veces no vamos a entender el texto. Nos vamos a quedar en la superficie. Bueno, Areópago. Desde Atenas, Pablo da más Silas y a Timoteo, pero mientras sigue predicando. Perdón. Y mira, es preciosa la predicación que Pablo hace en el Areópago. Es la muestra de una predicación evangelística, a mi entender, perfecta. Decimos los profesores de homilética. Es otra de las asignaturas de la que soy profesor en el seminario. Decimos los profesores de homilética. En la predicación siempre hay que partir de lo conocido hacia lo desconocido. No puedes abrirle lo desconocido de pronto a alguien porque como no le es conocido, se va a confundir, se va a perder. Entonces tienes que coger a las personas en lo que conocen e ir llevándolo a lo que todavía no conocen. Y eso justo es lo que hace Pablo. Consigue reunir a toda la gente de Atenas. Esta era una costumbre, contexto, mucho de Atenas. Cuando llegaba alguien que tenía una idea nueva, se reunían en el Areópago y decían, cuéntanoslo, porque les gustaba conocer todo lo nuevo. Y Pablo les dice, mira, viniendo hacia aquí, Pablo era más vivo. Era vivo. Seguro que ya había pasado por allí 50.000 veces. Dice, viniendo hasta aquí he visto una estatua en la que vosotros adoráis. No, veo en todo que sois muy religiosos, porque viniendo hasta aquí he visto una... Bueno, lo primero que hace es dar coba. Y no está mal. Si tú quieres atraer la atención de un auditorio, di algo bueno de él. Claro. O sea, tú te pones delante de una iglesia y dices, hermano, por favor, qué feos que son todos. Pero ya da igual lo que predico.
Eres un orgulloso, que va de chulo, que no sé qué. Ahora tú te pones delante de una congregación y dices, ¡qué guapo sois! ¡Qué conmovido estoy de estar en este lugar! Porque por tanto tiempo he deseado conocer a hermanos como ustedes, que no solo son bellos en la fe, sino que también lo son en la carne. Y ya están todos así. A ver qué más cosas bonitas me dicen. Y Pablo lo sabe. Dice, tengo que atraer su atención. Así que dice, ¡ay, creo que soy muy religioso! Porque viniendo hacia aquí me encontré una estatua que pone al Dios no conocido. Y todos dicen, ¿es cierto? Hay una estatua así. Y dice, pues ese es del que vengo a hablaros yo. Y automáticamente hace todo. Este sabe algo que nosotros no sabemos. Y les empieza a predicar usando la escritura que ellos no conocían, pero de forma que les resultara natural a él. Digamos que el lenguaje de la predicación de Pablo tiene un cierto aire filosófico, porque es lo que los atenienses estaban acostumbrados a hacer. Como predicadores, vosotros tenéis que aprender a adaptaros a vuestro auditorio. Si tenéis un auditorio de judíos, es bueno que para llegar a algunas verdades del Nuevo Testamento empecéis el recorrido desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es lo que les es más conocido y natural para ellos. Y se les va llevando a través de la historia y de la palabra lo que queréis predicar. Si estáis con un auditorio de ancianos, tendréis que hablar alto y despacio, porque algunos no oyen bien y les gusta que les hablen fuerte y que entiendan. A los ancianos les encanta que yo les predique. Mira, había una hermanita en la iglesia, muy ancianita, y la que me decía, ¡ay, hermano! ¡Qué bendición de predicación! Y yo, ¿le gustó, hermana? Sí, porque la oí. Hay que adaptarse al auditorio. Si vais a trabajar con niños, no le vais a decir, ¡oh, la supereminente grandeza de la gloria del Señor! Pues los niños van a decir, ¿qué le duele a este? Sino que le vais a decir, ¿sabéis? Podéis tener en Jesús a un amigo que está cerca de vosotros. Le hablas a los niños como a niños, no como a tontos, que a veces lo hacemos de esa manera. No, como a niños. Y Pablo lo hace aquí. Ahora, lo bonito es que le lleva a lo importante de Cristo, su muerte por los pecados del hombre y su resurrección. En cuanto habla de la resurrección no le quieren oír nada. Ya empezó. Ya nos contarás esto otro día. Pero fíjate, Pablo, yo estoy casi seguro de que sabía que por el carácter griego que él conocía, predicar la resurrección iba a hacer que muchos no quisieran seguir escuchando. Lo dejó para lo último. Pero Pablo dice, ¿estáis escuchando? Os lo voy a dar todo. ¿Lo comeréis o no? Pero yo os lo voy a poner en el plano. No podemos hurtar parte del mensaje para que éste no moleste. Yo hubo un momento en la iglesia de Boiro que tuve la bendición de tener 4 homosexuales en la congregación. 4. Uno de ellos convertido. Para la gloria del Señor, todavía hoy sigue siendo creyente, todavía hoy sigue teniendo tendencias homosexuales, pero todavía hoy se mantiene fiel a su Señor y dice, yo sé que esto es pecado y yo no lo practico. Es más importante lo que me dice Dios que lo que siento en mi corazón. Los otros 3 están más perdidos que el Hijo de Dios. Es un desastre. Pero, por lo menos que yo sepa. Pero hermanos, que yo tuviera personas homosexuales en la congregación, en ningún momento hice que yo hurtara parte del mensaje de Dios. Y si tenía que decir, la homosexualidad es pecado, lo decía. Y si no les gustaba, la puerta tiene un funcionamiento maravilloso. Sirve para entrar y sirve para salir. Y si sales, por favor, cierra al salir que se va la cabeza. Y no hay más. Y Pablo lo sabe. Y decide, ¿me oirán o no me oirán? Pero vive Dios, vive Jehová, que yo les voy a decir que Jesús no solo murió, sino que
Amén. Porque esa es nuestra gloria, y es nuestra esperanza, y es nuestra seguridad. Si Jesús se queda en la muerte, a fin de cuentas todos los profetas murieron. Todos serían humanos. Pero mira, ni Mahoma, ni Buda, ni Elías, Hindú, por ejemplo, ha resucitado. Ninguno. Solamente Jesús. ¿Vale? Bueno, sigue su viaje, pero aquí es el momento en el que él escribe Primera de Tesalonicenses. Vale, Primera de Tesalonicenses, como sabremos, lo escribe Pablo, lo hace aproximadamente, o lo hace para la iglesia de Tesalónica, una iglesia que, si recordáis, había visitado antes, y lo hace sobre el año 51 después de Cristo, más o menos, porque es la época en la que estuvo en Atenas. ¿Por qué le escribe a la iglesia de Tesalónica? Porque en la iglesia de Tesalónica hay un problema. La tradición romana, los mitos romanos decían que una vez que alguien cruzaba la Estigia no había posibilidad ninguna de que volviera de la muerte. Que aquellos que morían en la muerte se quedaban. Pero hay muchos en la iglesia de Tesalónica que dicen: pero ¿qué va a pasar con los muertos? Si alguno se ha convertido a Cristo y se muere, ¿qué pasa con él? Porque si cruza la Estigia se queda en la muerte. Venía de un contexto puramente griego. Entonces Pablo escribe uno de los pasajes más bonitos de la historia de la Escritura. Porque esto os digo. Empieza diciendo: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que ya han partido, que tienen estómago. Porque os digo esto, que los muertos... No. Dejadme decirlo. Porque el Señor vino con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá en la tierra, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos tomados juntamente con ellos en los cielos. ¡Que Cristo va a venir a por mí! Y si tú estás listo, te llevo también. ¡Pero por mí viene! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que los hermanos de Tesalónica tuvieron esa duda! Porque gracias a ello hemos recibido la declaración más clara de nuestra esperanza en Cristo. Aquellos que han muerto antes que nosotros, los veremos algún día en la gloria y juntos delante del Señor gozaremos por siempre. Bien, qué a gusto me he quedado, corcho. ¡Qué esperanza más bella! ¿Sabes? Mi papá murió cuando yo tenía 50 años. Yo no. Cuando él tenía 50 años. Murió un joven, bastante joven. Yo estoy a punto de ganarme. Si no palmo un patatús el día menos pensado, llegaré a los 50 y a lo mejor hasta vivo más que mi padre. Y durante mucho tiempo tuve una pena en el corazón. Yo había estado apartado de Dios los 8 años anteriores a que mi padre muriera. Pero apartado. Bien. Lo hice derramar muchas lágrimas a mi papá. Muchas lágrimas. Estando apartado le dije a mi padre cosas durísimas, de las que me arrepiento un montón, pero duras. Pero gracias a Dios volví al Señor justo antes de que Él se muriera. Y Él tuvo que ver en que yo volviera al Señor. En otro momento os contaré la historia. Y durante mucho tiempo estuve angustiado en mi corazón. Porque decía: si mi padre me hubiese visto estuviera en el Señor, ¿cómo hubiera disfrutado de que yo estuviera en el Señor? Qué feliz sería si mi papá pudiera verme casado con la mujer con la que estoy casado. Él que siempre pensó: no vas a encontrar a ninguna tonta que te aguante. Si mi papá pudiera verme con mi hija,
La debilidad de mi padre eran las niñas. Yo tengo una hermana, y mi hermana fue la alegría de mi padre toda su vida. Y yo sé que si mi padre pudiese tener en sus brazos a mi nieta, ¡guau! Y tenía esa angustia en el corazón, porque a veces pensaba, bueno, si yo no hubiera sido tan tonto, Señor, mi padre, hubiera visto a mi padre ver todo esto y disfrutar de todo esto. Hasta que un día, a través de Tesalonicenses, mi padre celestial me dijo sobre mi padre terrenal: no te angusties, tú vas a volver a ver a tu padre. Y mira, aparte de lo que él sepa, vas a poder contárselo todo y vas a verlo disfrutar de todo lo que le cuentes sobre cómo yo me muevo contigo, con tu hija, con tu mujer, con tu familia. Y es la esperanza que tenemos los creyentes, que mi Padre, que murió en Cristo, resucitará primero, pero no me va a sacar mucha distancia porque detrás voy yo. Si estoy vivo, transformado. Y si estoy muerto, junto con gritado con él. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir principalmente en Primera de Tesalonicenses. Un mensaje de esperanza glorioso. Por favor, por lo menos una vez, si no lo habéis hecho ya, predicad sobre Tesalonicenses. Porque tenemos que dejar sembrada en el corazón de nuestra gente la esperanza más gloriosa que es posible tener. Que algún día nos vemos todos de fiesta. ¡Y para comer! ¡La cena del Cordero! Bueno, ¿cómo voy a decir? Me quedan 20 minutos, vamos bien, ¿verdad? ¿O te me estoy pasando? No, son las 7:30. Vamos. Seguimos. Son las 7:30, bueno, pues nos vamos. Vale, no quiero... No, Seguimos. 6:30. ¿Eh? 6:30. ¿Son las 6:30? Ah, vale. Es que el ordenador debe actualizarse automáticamente y como mi teléfono no lo hace, ahora sí, son las 5:39 según España. O sea, las 6:30. Aún me da tiempo de hacer... Ahora, yo que tengo una teoría así, ¿no? Porque los muertos en Cristo resucitarán y nosotros lo que vivimos seremos transformados. Ahora, sí, sí es cierto que los últimos serán primero, dice eso la Biblia, ¿no? Entonces quiere decir que los pentecostales entraremos allá primero, ¿no? Sí. No, primero entrarán los bautistas. Sí, porque los muertos en Cristo... Bueno, sabes que te queremos, ¿eh? Pero lo que tú no sabes es que ya está pensando en hacerse pentecostal. Solo para que no bromeemos con él. Porque yo tengo tanto entre las cuerdas que ya un día estaba durmiendo y escuché que estaba diciendo, ¿cómo era? No, mira, yo te digo rápidamente cómo es. Baja de la jaca paca. Baja de la jaca paca y chincha rabiña que tengo una piña que tiene piñones y tú no los comes. Bueno, segunda de Tesalonicenses. Bueno, sabéis que si nos permitimos bromas sobre estos asuntos, yo por lo menos es porque estoy convencido de que Dios tiene un sentido del humor cínico, ¿vale? Si no, no bromearía con estas cosas. Con los bautistas sí, porque a fin de cuentas no son cristianos. Pero bueno. Segunda de Tesalonicenses fue escrito, otra vez a la iglesia de Tesalónica, y unos meses después que la primera carta. ¿Y por qué? Porque después de su primera carta, Pablo se da cuenta de que lo que les ha contado a los tesalonicenses ha despertado una nueva pregunta en los tesalonicenses. Y la pregunta es, sí, ¿pero cuándo? Dinos cuándo.
queremos saber la fecha, queremos saber la hora, queremos saber cuándo va a suceder. ¿Vale? Entonces Pablo escribe esta segunda carta para darles unas pistas. Bien, entonces le dice que, primero, la fecha en la que va a venir Cristo no se sabe cuándo es, que puede no ser inminente, que puede no ser mañana, pero que no sabemos cuándo. Y les intenta dar criterios, no para saber una fecha justa, sino para entender e interpretar los tiempos, que no quiere decir fechar, sino estar despiertos y con los ojos abiertos. Dice que habrá una apostasía generalizada, que el Espíritu Santo cesará su actividad en el mundo, coincidiendo con el arrebatamiento de la Iglesia, y que Satanás y su anticristo se revelarán total y definitivamente. No vamos a entrar aquí a discutir cuándo, si antes, si en el medio, si después, porque Pablo no le interesa eso, le interesa que estemos atentos a los tiempos. Nada más, ¿de acuerdo? La verdad es que estas dos epístolas, la primera y la segunda epístola de Tesalonicenses, estudiadas en conjunto, recogen una de las doctrinas importantes para el cristianismo, que es la de la bendita esperanza, la de la segunda venida de Cristo. Todos los creyentes en Jesús, da igual que sean bautistas, que sean metodistas, que sean lo que sean, creemos que Jesús va a volver a por su iglesia. Es lo único en lo que estamos de acuerdo. Si empezamos a hablar de fechas, de momentos, de acontecimientos, ya sería la marrana, como se dice en España. Pero en eso estamos seguros. La esperanza de los creyentes es que el que se fue, volverá. ¿Y cómo se fue? En las nubes. ¿Cómo volverá? En las nubes. Así como se fue, dice la palabra, volverá. ¿De acuerdo? Continúa el viaje. Pablo espera durante un tiempo la llegada de sus colaboradores, pero mientras sigue predicando en la sinagoga, en diferentes lugares, en el Areópago, como hemos visto, y finalmente decide salir de Atenas y ir a Corinto. Corinto, que es esta ciudad aquí, era especialmente importante porque esta zona de aquí está batida por fuertes vientos. Es una zona muy tormentosa. Entonces muchos de los barcos que para protegerse de las tormentas iban navegando pegados a la costa, llegados aquí, venían por aquí y en lugar de pasar toda esta zona que era muy peligrosa para la navegación, desembarcaban aquí y se había construido una calzada que cruzaba el istmo y había un puerto a este lado, entonces descargaban aquí, cargaban del otro lado y seguían cocheando, evitando esta zona tan peligrosa. ¿Qué ocurre? Que pasar por esa carretera no era gratis. Los corintios dijeron, sí, carretera hacemos, pero autopista de peaje. Nada de autovía gratuita. Y todas las mercancías que pasaban por ahí tenían que pagar un peaje. Con lo cual, Corinto era una ciudad especialmente rica y poderosa. Pero no solo era especialmente rica y poderosa, era además especialmente depravada y lujuriosa. Hasta el punto de que existía un verbo inventado para la ocasión que era corintear. ¿Y qué era corintear? Cualquier cosa que estuviera relacionada con el pecado era corintear. Que te ibas de borrachera, corinteaba. Que te ibas de prostitutas, corinteaba. Que te ibas de adivinadores, corinteabas. ¿Por qué? Porque los corintios hacían todo eso y a lo bruto. ¿Vale? O sea que era una ciudad especialmente tocada por el pecado. En Corinto Pablo estuvo aproximadamente 1 año y medio. Cuando yo leo estas cosas, o leo que estuvo en Éfeso 3 años, digo,
es igualito a los evangelistas de hoy en día. 15 días de cruzada y si te he visto no me acuerdo. Pablo invertía su vida. Y a veces también pensamos que Pablo llegaba a un lugar, decía dos cosas en una plaza y se le llenaba la iglesia. Pablo invirtió 30 años de su vida, o 20, muchos años de su vida, para recorrer 30.000 kilómetros, que se calcula que es lo que hizo en sus viajes, predicando el Evangelio. E invertía tiempo en cada lugar. A veces queremos que los resultados sean en nuestro tiempo. A mí me gustaría ver abierto la iglesia de Bertamirán y que a los 2 meses tuviese que comprar sillas nuevas. Y a los 3 meses tuviese que buscar un lugar nuevo. Y a los 4 meses ya no tuviese que buscar local porque todo el mundo se hubiera convertido y pudiéramos hacer los cultos en la avenida principal de la ciudad. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero parece ser que los planes que Dios tiene es que cada persona en que entra en la iglesia cueste meses y meses y meses de oración, de trabajo, de cuidado. ¿Vale? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Pues entonces Dios marca los tiempos. Y Pablo lo sabía, en Corinto estuvo 1 año y medio. Y en Efeso 3. O sea, no era un predicador de llego a una campaña y me voy, sino que trabajaba, y labraba la tierra, y predicaba, y volvía a predicar. En Corinto se encuentra además con Aquila y Priscila. Sobre Aquila y Priscila hay una discusión tremenda, porque aquellos que no quieren que las mujeres tengan ninguna relevancia en el trabajo del Evangelio, dicen que si se dice Priscila y Aquila, no es porque Priscila fuera más activa en el ministerio, sino que es porque era mujer. Claro, lo que pasa es que si contextualizamos, la mujer se ponía en cualquier lugar, menos en primer lugar, al mencionar una relación familiar. Siempre se mencionaba al hombre y luego a su esposa. Era así la sociedad. Y sin embargo Lucas, hace la rareza de mencionar primero a Priscila y luego a Aquila. Y muchos consideran, no es seguro, ¿vale? Pero es la consideración que hacen muchos estudiosos, de que si menciona a Priscila en primer lugar es porque posiblemente Priscila fuese más activa en el ministerio que Aquila. También hay quien dice que es porque Priscila tenía más rango social que Aquila. También es posible. En cualquier caso, lo importante es que menciona a Priscila. Lo que quiere decir que Priscila estaba activa en el ministerio. Porque si no mencionaría solamente a Aquila o diría Aquila y su esposa. Pero cuando dice su nombre es porque ella estaba también activa en el ministerio. No vamos a discutir si era pastora, recogía la ofrenda o lavaba los baños. Nos da igual. Era activa en el ministerio. ¿De acuerdo? Está acompañada con ellos durante un tiempo. Parece ser que Aquila y Priscila tenían la misma profesión que Pablo. Eran talabarderos, fabricantes de tiendas. Lo que pasa es que quise buscar una palabra bonita. Talabarderos de tiendas. Porque en aquel tiempo las tiendas de campaña, no justo como nosotros las entendemos, pero las tiendas se usaban muchísimo. En los viajes todo el mundo tenía que ir a una tienda para montar el campamento. Había gente que aún vivía en tiendas y no en casas perfectamente construidas. Los que viajaban necesariamente tenían que tener una, ¿vale? Entonces era un oficio pues con cierto desarrollo, ¿vale? Y de hecho Pablo estuvo trabajando de esto mismo, de talabardero, mientras estuvo en Éfeso para no ser carga. Es allí, en Corinto, donde Silas y Timoteo se unen de nuevo a Pablo, pues parece ser que habían quedado retrasados en Atenas, trabajando con la iglesia de Atenas.
Como siempre, y para variar, en lo de predicar el Evangelio, a Pablo le causa problemas siempre. Si Pablo se llega a retirar cada vez que predicar el Evangelio le causa problemas, en lugar de 30.000 kilómetros, habría hecho aproximadamente 30 metros. Porque es que problemas los tenía continuamente. Pero persistía, a pesar de los problemas. No se dejaba vencer por ello. ¿Vale? Una cosa curiosa. En Corinto se convierte el principal de la sinagoga. ¿Quién ha dicho que los religiosos judíos no pueden ser tocados por Dios? El principal, el rabino, por llamarlo así, aunque en aquel momento no se le llamaba rabino, el principal, el príncipe de la sinagoga, se convirtió al Evangelio, se convirtió a Cristo, y se llamaba Cristo, y sin haberlo intentado, me ha salido un pareado. La nueva religión también llegó al procónsul Galión, y algunos acusaron a Pablo, los propios judíos, de servir a Dios en contra de la ley. Pero el procónsul dijo: mira, yo en historias de religión no me meto, no me contéis historias. Así que no le causó problema a Pablo. Tras su estancia de 1 año y medio en Corintio, Pablo sale hacia Éfeso. Desde el puerto de Éfeso. ¿Qué os podría contar yo del contexto de Éfeso? Éfeso era la ciudad religiosa más importante del Imperio Romano. Tenía un templo, que era el templo de Diana de los Efesios, que estaba considerado la 7ª maravilla del mundo. ¿Vale? O una de las 7 maravillas del mundo, no la 7ª necesariamente. Una cosa curiosa. La diosa Diana tenía un montón de pechos. Eran pechos, tetas. ¿De qué? Pechos. Tetas. Escuchaste bien, Diego, escuchaste bien. Senos. Glándulas mamarias abultadas fuera del pecho. ¿Vale? No tenía voz. Tenía todo esto lleno de pecho, por delante y por detrás. Porque era una diosa de la fertilidad y de la abundancia. Se dice que su estatua estaba construida con un meteorito que había caído en la zona. Por eso se decía que había venido del cielo. El templo de Diana de los Efesios estaba a las afueras de la ciudad, hacia el interior de la ciudad. O sea, estaba el puerto, la ciudad en medio y después el templo. El templo estaba construido en una zona pantanosa y fue una obra de ingeniería increíble, porque tuvieron que asentar, drenar, sacar el agua, conseguir ponerlo seco y luego construir. ¿Y por qué construyeron en un pantano? Porque ellos pensaban que si había terremotos y en la zona, es una zona sísmica, que la zona fuera pantanosa haría que se amortiguara el movimiento y que el templo no fuera dañado. Venía gente de todo el imperio a ver el templo de Diana de los Efesios en Éfeso. Y Éfeso también era conocida por ser una ciudad profundamente inmoral, tanto o más que Corinto. Desde el puerto de Éfeso salía una gran avenida muy ancha y porticada que cruzaba toda la ciudad y llevaba al templo. Y esa gran avenida estaba llena de lupanarios, uno detrás de otro, además de tiendas. ¿Saben lo que es un lupanar? Un prostíbulo. Uno detrás de otro, además de tiendas y todas esas cosas, había muchísimas prostitutas, señor, pero muchísimas. ¿Por qué? Porque había un montón de peregrinos. Claro, si un peregrino se había tirado semana o mes a 2 velas, lejos de su esposa, para llegar a ver a la diosa, aún encima veía una diosa que lo único que le enseñaba era un montón de pecho, se ponían bravitos. Y ahí estaban las prostitutas para aprovecharse de eso. Y por si fuera poco, vendían el hecho de que muchas prostitutas eran prostitutas santas. ¿Cómo prostitutas santas? Eran sacerdotisas que se prostituían
y una forma de agradar a la diosa era acostarse con ella. Miel sobre hojuelas. Ya que pasado un tiempo a 2 veras y llegas a un sitio que te dice, ven, desfógate y aún encima adoras a Dios. ¿Qué más bien puede pedir, no? Eso es una diosa y lo demás tontería. Mire, Éfeso también es conocida por otra cosa. En Éfeso se encontró la primera muestra de publicidad de la historia. Publicidad. Sí. Era un gran mosaico en el suelo que era el símbolo de un lupanar, de un prostíbulo. Pero también se encontraron tablillas con los precios de los servicios de las prostitutas. Esa es la primera muestra de publicidad de la historia que se conserva. Una tablilla de precios de prostitutas. Vamos, que Éfeso era el lugar ideal para criar a los niños. Anda, vete a jugar un ratito a la calle y que te cuiden las prostitutas que hay ahí. No, mejor métete en casa, niño, y como salgas te voy así. No los cogeríamos para criar a niños. Sin embargo, Dios quería a la gente de Éfeso. Y Pablo estuvo invirtiendo allí año y año y año. Y tuvo un montón de problemas. Lo acusaron de querer destruir la ciudad porque al oponerse, al enseñar algo contrario al culto a Diana, la gente dejaría de ir a Éfeso y Éfeso dejaría de recibir un montón de dinero que sostenía la ciudad. Y ¿saben? Tenían razón. Porque el Evangelio prendió muy fuerte en Éfeso. Y dicen los historiadores que Éfeso empezó una línea hacia abajo en el momento en el que el cristianismo llegó. ¿Por qué? ¿Porque las cosas le van peor a los cristianos? No. Porque los cristianos se alejaban de toda inmundicia. Y eso hacía que lo que había sido el principal recurso económico de Éfeso fuera desaparecido. Y Éfeso llegó a desaparecer por completo como ciudad con el tiempo. De hecho, hoy solo son ruinas. No existe la ciudad de Éfeso como tal. Ahí estuvo Pablo trabajando, ya digo, durante bastante tiempo. ¿Eh? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, me da tiempo a terminar, porque de Éfeso Pablo fue directamente a Cesarea y de Cesarea a Antioquía y allí terminó el segundo viaje de Pablo. Sí. ¿Pensaste que me ibas a fastidiar? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque para el tercer viaje no me iba a dar tiempo. ¿Vale? Por favor, leed el módulo. ¿De acuerdo? Yo siento no haber tenido la habilidad de llegar al final, pero leed el módulo porque es interesante conocer. Mira, el módulo está lleno de datos históricos. No es porque yo sea un fanático de la historia, que lo soy, pero no es por eso. Es porque conociendo la historia, conocemos el contexto. Y conociendo el contexto, entendemos por qué pasan muchas cosas. ¿Vale? Por favor, os lo pido por favor, leed el módulo. ¿Vale? Entre otras cosas porque recordar que es una de las preguntas del examen.